Siguen lloviendo las traiciones en todas partes, ¿eh? No sé si a ustedes también les da la impresión, pero desde que López Obrador se fue, hay quienes han querido ganar territorio en la política nacional, tratando de dividir, de aplastar desde el interior de la Cuarta Transformación, porque solo entonces podría resurgir una verdadera oposición. El problema es que desde que estaba López Obrador, hubo quienes dieron algunos destellos de traicioneros. Hoy se revela una operación que se habría hecho desde el interior de la Cámara de Diputados, desde el interior del Congreso, para frenar el plan de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Y no fueron priistas, panistas, no. Fue al interior de Morena donde se construyó el plan para frenar el plan A de Andrés Manuel López Obrador. A esto tenemos que agregar detenciones, revelaciones, señalamientos por el tema del huachicol, que sigue causando mucha polémica, y resulta que no solamente Adán Augusto podría salir embarrado, sino también varios panistas. Quédate conmigo, que apenas comenzamos. Pues resulta que las traiciones se siguen revelando al interior de Morena. Cuando López Obrador propuso el plan A, pues no se pudo conseguir porque no se obtuvo la mayoría en el Congreso. Bueno, pues resulta que ya salió un exmorenista a decir y a confesar la verdad. La traición operada desde el interior de Morena, liderada por Ricardo Monreal para frenar el plan de Andrés Manuel López Obrador. Tienes que escuchar esta declaración. Cuando Andrés Manuel le mete el acelerador en el último trecho del sexenio, recuerda que él se radicaliza. Sí. Se radicaliza inmediatamente después de que empieza a notar que las cosas no le iban a venir bien. Y entonces empieza a decir, plan C. Acuérdate que en el Senado nos envían el plan A. Sí. Nosotros en el Senado lo rechazamos. Ricardo Monreal y tu servidor hicimos la tarea para que no pasara al plan A de Andrés Manuel. Luego se aventó el plan B, que tampoco pasó. Y luego ya se aventó con el plan C. ¿Qué significó el plan C y por qué lo pudo instrumentar? Y ahí viene mi primera gran diferencia también como opositor. Que aquí lo dije, Carlos. De acuerdo. ¿Verdad? Porque todos sabíamos que íbamos a ir a una elección de Estado. Y quienes éramos oposición en aquel entonces y somos oposición ahora, sabíamos que Andrés Manuel iba a ser una elección en la que iba a meter todos los recursos públicos y que esa elección no iba a ser una elección democrática. Eso lo sabíamos. Fíjense bien, ¿eh? ¿Quién es este señor? A ver, ¿quién es Alejandro Rojas? Quien estuvo en el Senado de la República haciendo equipo y mancuerna con Ricardo Monreal. ¿Por qué se separó de Morena? ¿En qué momento se aleja del movimiento de la Cuarta Transformación? Este personaje, que ahora, como bien lo dice, es opositor, tan opositor que hoy participa en programas de Atypical TV, confiesa que Andrés Manuel presentó el plan A y fue detenido, fue frenado en el Senado de la República por él, por Alejandro Rojas, que lo presume con orgullo, pero además por Ricardo Monreal. Fíjense, este señor que estamos viendo aquí es el claro ejemplo de quienes no obtienen fuero político, de quienes no obtienen el hueso que están esperando. Se integró a Morena y obtuvo varios cargos, todos ellos vinculados a Ricardo Monreal. Este señor, Alejandro Rojas, fue asesor político de Ricardo Monreal, coordinador de asesores en el Senado de la República, consejero de Morena. Y luego fue, imagínense, fue candidato para ser aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Luego rindió protesta como senador suplente de Ricardo Monreal, por supuesto que sí, cuando Monreal pide licencia. O sea, ocupó cargos al interior de Morena. Y cuando ya no pudo ocupar más, pues mejor se convirtió en opositor.
se fue distanciando progresivamente en varios momentos. Pero eso sí, siempre mostrando su cercanía con Ricardo Monreal hasta que renunció el 28 de enero del 2024. Dijo que se estaban desviando de los principios, los compromisos y promesas del proyecto de nación del 2018, pero al final del día, pues vemos que simpatiza ahora más con las prácticas de la derecha. No es sorpresa para nadie darnos cuenta y enterarnos que Ricardo Monreal se ha convertido en un opositor. Ricardo Monreal habría operado ya en más de una ocasión en contra de Morena y en contra también de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues hoy se confirma por su propio colaborador, por su propio amigo, que ellos operaron la traición que frenó el plan A de Andrés Manuel López Obrador. Saludos, tío. Primer comentario, Scarlett, Tico, Educación Física, ¿cómo están? Pedro Rojas, saludos hasta Monterrey, un abrazote. ¿Qué opinamos de esta situación? De la posición que está teniendo el movimiento desde el interior para frenar varios proyectos, hoy incluso proyectos de Claudia Sheinbaum. En Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues en Estados Unidos resulta que ya se consiguió finalmente, después de tanto tiempo, se consiguió cerrar un trato. Donald Trump anunció un acuerdo con China para que TikTok en Estados Unidos pase los controles estadounidenses. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos quería, pues, de plano vetar esta red social. Bueno, pues Donald Trump informó que ya lograron un acuerdo mediante el cual Pekín va a vender la filial estadounidense de TikTok, evitando así la amenaza del presidente republicano de vetar la popular plataforma, alegando que el régimen chino tendrá acceso a los datos de los 148 millones de usuarios estadounidenses. No se van a quedar sin TikTok en Estados Unidos. Vamos a ver cómo termina toda esta situación. En México, pues vienen días históricos, días de festejo nacional e internacional. Sin embargo, debido a la violencia, la inseguridad que se sigue viviendo en el país, pues resulta que se cancelarán festivos, los festejos patrios masivos en localidades como Culiacán, Novo Alto y San Ignacio. Esto ya se confirmó, sí. Habrá quienes no tendrán festejos patrios por la violencia, la inseguridad que persiste. Y ante esto saldrá la carroña política. Ante esto saldrán los opositores a decir que por culpa de Morena la gente no puede festejar. ¿Por culpa de Morena o por culpa de los criminales? ¿Quién tiene realmente la culpa de la violencia, de la inseguridad, de lo que pasa en el país? El presidente venezolano Nicolás Maduro insiste este lunes en que el objetivo del despliegue militar estadounidense en el Caribe del Sur, que persiste, es con el pretexto, pues simplemente, de propiciar un cambio de régimen en Venezuela. El presidente Trump se equivocó en la cifra que le salió, dijo 300 millones. No, son 100.000 estadounidenses que mueren anual, lamentablemente, dolorosamente, por efectos de la droga, pero de drogas como el fentanilo. Drogas sintéticas que son las que están destruyendo masivamente a los consumidores estadounidenses y de Europa. Entonces, es un conjunto de cosas que son falsas todas. Son narrativas para justificar una escalada, pero el objetivo no es la lucha contra el narcotráfico. El objetivo es entrar y apoderarse de Venezuela, imponer autoridades coloniales en Venezuela y hacer un cambio de régimen en Venezuela, para apoderarse de la inmensa riqueza petrolera y gasífera de Venezuela. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, dice Nicolás Maduro, y es que no hay duda que Estados Unidos planea intervenir en Venezuela independientemente y sin defender a nadie, sin defender a Nicolás Maduro, ni su postura, ni si es un dictador o no. Lo que busca hacer el gobierno estadounidense es mantener el control en Venezuela. ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos
mantener la presión, mantener una presión en Venezuela. Bueno, pues resulta que Venezuela tiene uno de los yacimientos más grandes de petróleo. Y el problema no es que lo tenga. El problema es que Estados Unidos es quien se lleva el petróleo de Venezuela para refinarlo en sus mega refinerías, pero eso sí, el gobierno de los Estados Unidos también consigue impedir que Venezuela pues le lleve su petróleo a otros países, y ahí es justamente donde estaría el meollo del asunto, y por qué mejor pues buscar negociar con alguien que esté más abierto a que Estados Unidos entre o se incorpore de lleno en el control del petróleo venezolano. Escucha este video. ¿Importa tanto el petróleo de Venezuela para Estados Unidos? Venezuela se asienta sobre el mayor tesoro petrolero del mundo, unos 300.000 millones de barriles, valorados en más de 21 billones de dólares. Eso es más que los 267 millones de Arabia Saudita y muy por encima de los 69 millones de Estados Unidos. Los campos petroleros venezolanos están justo en la costa del Caribe. Un corto viaje hacia el norte y llegas a la costa del Golfo de Estados Unidos, donde están algunas de las refinerías más grandes del país. Quien controle este petróleo, controla un premio mayor en el patio trasero de América. Si Venezuela pudiera vender libremente, inundaría el mercado. Los precios caerían y la industria del petróleo de esquisto de Estados Unidos sufriría. Por eso, con sanciones, Estados Unidos y sus aliados de Medio Oriente mantienen la demanda y los precios a su favor. El control aquí significa energía segura para Estados Unidos y negar petróleo barato a China, Rusia o Irán. Mientras tanto, empresas como Chevron reciben permisos especiales. ¿Crees que Estados Unidos realmente necesita el petróleo de Venezuela o solo quiere evitar que lo usen sus rivales? ¿Sabías por qué importa tanto el... ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas de este tema? Déjamelo aquí en los comentarios, porque en efecto, teniendo el control de cómo se distribuye el petróleo en Venezuela, pues Estados Unidos garantiza poder tener acceso a él, acceso a esta fuente de energía que sigue siendo importante, aunque aquí en México los opositores decían que para 2030 el petróleo iba a ser obsoleto. Pues no, Estados Unidos ejerce presión para asegurar su posición de poder, su posición energética con el crudo que viene desde Venezuela. Aliados con el Medio Oriente, con algunas regiones de allá también. Y esto impide que Venezuela, que tiene uno de los yacimientos más grandes, pueda hacer negociaciones con otros países y así empezar a bajar los precios. Y si bajan los precios, se acaba el negocio. ¿Qué dice por acá? Saludos, mi querido Ángel, un abrazo, dice Francisco Javier. Ricardo Monreal también detuvo el año pasado en diciembre la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. No sería la primera vez y seguramente no será la última. Que lo vinculen con la mariposa Cuevas, dice Sergio Salinas. Viva México. Hola gente, saludos desde Zurich, un abrazo, gracias. Buenas tardes, el cuervo sagrado. Muchas gracias, buenas tardes. Dice, ese es más que el presidente. Fuera es Monra. ¿Qué? No entendí. Pero les mando un abrazote. Sigan dejándome sus opiniones y sus comentarios, porque el escándalo nacional, el escándalo internacional sigue acrecentándose. Ahora resulta que en Hermosillo se dio a conocer la noticia. En Hermosillo, Sonora, están acusándolo al Cerezo de Hermosillo de permitir presuntamente el ingreso de Natanael Cano para pasar una noche de fiesta junto a uno de sus colaboradores. Una nueva polémica, pues a través de redes sociales se filtró un video en el que se muestra al cantante de corridos tumbados en plena fiesta dentro del Cerezo de Hermosillo. De acuerdo con el periodista Jorge Morales, el llamado rey de los corridos pasó una noche en el Cerezo Hermosillo 1, pero no detenido, sino de fiesta, con uno de sus colaboradores que se encuentra preso. Morales Borbón denunció a qué nivel habría llegado la corrupción en las cárceles sonorenses. Al respecto, ya hay declaraciones de las autoridades. Esto es gravísimo, gravísimo como siempre por donde se le vea. Claramente ya se está buscando la respuesta y las declaraciones de las autoridades competentes para comprobar, en primera, si el video que circula en redes sociales es verdadero o es falso, y en segunda, ¿cómo es posible que en una cárcel se permitan hacer o tener este tipo de eventos? Eso es completamente inaceptable. Los cuestionamientos llueven.
Las dudas crecen. Además, no sería la primera vez que Natanael Cano se ve implicado en varios escándalos con la justicia, que revelarían también pues muchas cosas y muchos temas de corrupción, muchos temas de incluso sobornos, muchas cosas que podrían estar revelando que todavía quedan en México, lo que es clarísimo para todos, pues muchísimas cosas y muchísimos temas por resolver. Estas son las declaraciones de los funcionarios. ¿Qué información tiene al respecto? Sí, al respecto, la Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento, están verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso, se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta directiva con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia Secretaría. Fiscal, es lo que tenemos por el momento. En el caso de los jóvenes que agredieron a los policías, no había ingresado. El fiscal del estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, informó que investigan la veracidad del video en el que Natanael Cano presume o presuntamente aparece cantando en una prisión de Hermosillo. Vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, vean, el peso mexicano. El superpeso a 18.48 alcanza su nivel más fuerte frente al dólar. Los que juraban que la reforma judicial haría subir el dólar por encima de los 23 pesos, se llevan un duro golpe de realidad, porque el peso se mantiene fuerte y la narrativa se sigue derrumbando. La moneda mexicana se sigue fortaleciendo. Incluso las inversiones en México continúan creciendo. Las inversiones, los empresarios, los acuerdos que se hacen en el país se siguen cerrando y todo, sin que Estados Unidos intervenga. México y China también estarían reforzando lazos ante la imposición de México en el tema arancelario. Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con el embajador de China en México, Chen Do. El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con el embajador. El diplomático presentó la semana pasada sus cartas credenciales y la reunión se da en medio de la polémica por el amago de México de aplicar aranceles a países con los que no se cuenten con acuerdos comerciales. Pues al final del día, China, el gigante asiático, ha rechazado el probable incremento de 20 a 50% de sus importaciones. Aún así, se mantienen sólidas las relaciones. Aún así, la presidenta Claudia Sheinbaum pues sigue operando con mucha inteligencia, además de que se confirmó hace poco la visita del ministro de Canadá. Recordemos que viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio y México y Estados Unidos estarían empezando a hacer equipo para poder obtener beneficios en la renegociación. Y entre las cosas más leídas y más sonadas de los últimos días, la hija de García Luna. La hija de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, anda comprando propiedades millonarias en los Estados Unidos. Imagínense ustedes. ¿Con qué dinero? Si supuestamente Genaro García Luna no tiene con qué pagar el dinero de los juicios, bueno, pues ahora resulta que la hija de Genaro García Luna se compra una propiedad en los Estados Unidos, una mansión millonaria, porque no estamos hablando de una cosa menor. Recordemos que Genaro García Luna fue señalado por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa por recibir sobornos millonarios. Hoy está en la cárcel en Estados Unidos. Está detenido, declarado culpable, sentenciado a 38 años de prisión. Bueno, pues su hija, presuntamente, estaría comprando propiedades y mansiones en los Estados Unidos con el dinero, pues díganme ustedes de quién. ¿El dinero de quién si se supone que la familia pues no tiene con qué? No tiene el dinero que se necesita. Dice mi like desde Roma, Italia. Muchas gracias, José Ángel. Gracias por tu like. Saludos a todos fuera Monreal traicionero, dice José Ulises. Francisco Javier, gracias por leernos y disculpa que te lo diga.
Eres una belleza de mujer. Muchísimas gracias. No me estén diciendo cosas porque ya saben que luego me chiveo. Y si me chiveo, me desconcentro. Y luego se me va el avión de las noticias. Bien, ya hasta me pegué. Marco Rubio dice que van a revocar las visas a los extranjeros que celebren la muerte de Charlie Kirk. Esto anunció Marco Rubio. We should not be giving visas to people who are going to come to the United States and do things like celebrate the murder, the execution, the assassination of a political figure. We should not. And if they're already here, we should be revoking their visa. Why would we want to bring people into our country that are going to engage in negative and destructive behavior? We should not be giving visas to people who are going to come to the United States and do things like celebrate the murder, the execution, the assassination of a political figure. We should not. And if they're already here, we should be revoking their visa. Why would... Y es que sí, ya se ha dado a conocer que el gobierno estadounidense estaría pues implementando sanciones en contra de quienes hablen mal o celebren la pérdida de vida de Charlie Kirk, que causó mucha conmoción en Estados Unidos, particularmente pues de quienes simpatizan con el gobierno de Donald Trump. Por otra parte, en México, por motivos de salud, estaría renunciando el alcalde Mauricio Fernández, el alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León. Imagínense ustedes lo que esto significa y lo que esto representa. ¿Qué representa económicamente el municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León para México? Uno de los municipios más ricos del país. Mauricio Fernández anunció su separación del cargo con intención de dejarlo de forma definitiva. Por lo menos una experiencia que vale la pena profundizar es el tío Mau. Yo tengo contacto con él desde 4 años, que todo el que trabaja conmigo. Entonces, En su lugar queda provisionalmente Mauricio Fara, en lo que el Congreso de Nuevo León designa a un nuevo alcalde. El actual alcalde ahora con licencia, Mauricio Fernández, pues se enfrenta a una grave enfermedad, está enfrentando un tratamiento contra el cáncer, lo cual le impide para continuar con sus funciones al frente del municipio de San Pedro, por lo cual pues está tomando incluso la decisión de renunciar al cargo de forma definitiva. San Pedro tiene uno de los PIB per cápita más altos de todo México. Por ejemplo, Fitch Ratings reportó que en 2022 el PIB per cápita del municipio fue de $79,588, muy por encima del promedio nacional. Además, datos recientes demuestran que San Pedro Garza García exportó alrededor de 6,994 millones tan solo en 2024, y tiene importaciones cercanas a los 7,416 millones de dólares. ¿Qué es la economía? ¿Cómo se mueve la economía de San Pedro? Pues asientos convertibles o no en camas, acumuladores eléctricos, refrigeradores, congeladores, etc. Y bueno, San Pedro también es uno de los municipios que reciben una gran parte de la derrama económica por turismo dentro de Nuevo León, y considerado pues uno de los municipios también en donde habitan las familias más ricas, al menos que habitan en el norte del país. Y pues bueno, ahora el alcalde presenta su renuncia porque tiene que enfrentar su tratamiento. Dice, a ver, Jazz, ¿cuándo va a leer mi comentario de que Claudia tiene la culpa de que Monreal esté fregando porque ella lo metió al movimiento de Morena? Dice Nicolás Benítez. A ver, no. Tenemos mal los datos. Claudia Sheinbaum no metió a Ricardo Monreal al movimiento. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Ricardo Monreal fue priista y luego sale del PRI y se hace perredista. Desde ahí empieza su lucha de izquierda con el PRD, ya de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Cuando López Obrador se sale del PRD, porque este partido, el PRD, decide hacer una alianza formalmente con el PRI y con el PAN, López Obrador dice, yo no estoy de acuerdo en que se lleve a cabo esta alianza, en que nos vayamos a pedir el voto por el PAN, eso es incongruente. Pues López Obrador dice, ¿saben qué? Muchas gracias, pero yo ya me voy. Se sale López Obrador del PRD, y Monreal también lo acompaña, Andrés Manuel López Obrador. Y entonces empieza ese camino para construir el movimiento Regeneración Nacional, que hoy es el partido político Morena.
López Obrador y Ricardo Monreal pues mantenían una buena relación hasta que a mediados de gobierno de López Obrador, todos recordamos ese escándalo, Ricardo Monreal dejó de compartir fotografías desayunando con López Obrador en Palacio Nacional para ponerse de acuerdo. Y luego empezaron estos dimes y diretes que si se habían peleado y luego que Ricardo Monreal quería contender por la presidencia y luego Ricardo Monreal que hizo campaña contra Claudia Sheinbaum. Pero los estatutos de Morena estaban bastante claros. Los estatutos de Morena ya decían que quienes contendieran por la candidatura a la presidencia de la República, pues al final del día, aunque no ganaran y no se quedaran con la candidatura, iban a ocupar diferentes cargos. Por eso es que Adán Augusto se convirtió en el presidente de Morena en el Senado, Ricardo Monreal en el presidente de Morena en la Cámara de Diputados. Por eso es que Manuel Velasco pues anda ahí todavía rondando. Por eso es que a Gerardo Fernández Noroña le dieron la presidencia del Senado también, mientras que Monreal y Adán Augusto les dieron la coordinación. No fue Claudia Sheinbaum quien metió a Monreal al movimiento. Monreal está porque pues caminó con el movimiento. Y luego ya no le gustó cómo funcionaron las cosas, no le gustó cómo estaba haciendo las cosas López Obrador, porque no le iba a tocar el hueso. Y entonces ahí se reventó todo, pero no fue Claudia Sheinbaum quien metió a Ricardo Monreal. Dice, la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía ya deberían de dar nombres de empresarios y gobierno de los Estados Unidos pues también tienen cola que les pisen. Ya se están dando nombres, Ya se están dando nombres, incluso ya hay detenidos, empresarios detenidos, gente de la Marina detenidos e incluso empresarios de los Estados Unidos señalados y detenidos y vinculados con el tema del huachicol. Y a propósito, seguramente ustedes ya vieron estas imágenes de cómo era el sitio donde se escondía Hernán N., el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto, que fue detenido por autoridades en Paraguay tras ser señalado como el presunto líder de la barredora. En el sitio se encontraron joyas, dinero y otros objetivos de valor. Dijeron que estaba en una mansión con alberca y toda la cosa. Aquí vemos que sí, un patio bastante grande. La casa tenía una alberca, ahí vemos un vehículo estacionado también. Era una casa, una mansión, dicen, de 2 pisos. Aquí están las imágenes. Ahí es donde se escondía este personaje, acompañado como siempre de botellas de vino. Ahí están los elementos al interior de la casa. Había joyas que también encontraron al interior de este lugar, pero eso no es lo que llama la atención. Bueno, sí, ¿verdad? Obviamente. Lo que llama la atención es las declaraciones, el comunicado que emitió Adán Augusto tras esta detención. Adán Augusto está siendo señalado por la oposición de estar vinculado con este tema. Entonces emitió este comunicado, dijo, ante la reciente detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, el senador Adán Augusto reiteró enérgicamente su compromiso con la justicia y recordó que ha sido él mismo quien solicitó que se investigue a fondo este caso y subrayó su disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así lo requiera. Adán Augusto se pone a disposición de las autoridades si necesita y si es necesario y si lo llaman a declarar, en primer lugar. Dice, el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado. Los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones, afirmó el senador. López Hernández también hizo un llamado a la congruencia política y a la memoria histórica al afirmar que, y ojo con esto, quienes hoy piden investigaciones que empiecen por responderle al pueblo de México, si ya se determinó el no ejercicio penal, en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Ricardo Anaya, actual coordinador del PAN y su familia. Dice también, los mismos que hoy exigen transparencia como Anaya, fueron los que guardaron silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Moriño
y Ramón Martín Huerta. En aquel tiempo, Ricardo Anaya y su partido eligieron proteger a los suyos antes que decirle la verdad al país. Y ojo con lo que están diciendo en este comunicado, porque Adán Augusto fue secretario de López Obrador. Entonces, debe tener conocimiento de mucha información que no se dijo y debería decir. Porque si Adán Augusto sabe algo de esos accidentes de Juan Muriño, de Juan Camilo Muriño o de Ramón Martín Huerta, pues debería revelar la información. Si Adán Augusto tiene datos de los negocios de Ricardo Anaya y su familia, también debería de revelarlos y presentar las denuncias correspondientes. Asimismo, recordó que el hoy coordinador panista pasó varios años fuera del país tras perder la contienda presidencial y que solo regresó bajo el amparo del fuero que hoy lo protege en el Senado. Señaló que Ricardo Anaya, que huyó para evadir la justicia, ahora pretende erigirse como juez. Ese es el verdadero rostro de la hipocresía política, el de quien se esconde cuando debe rendir cuentas y aparece solo cuando está seguro de que lo cubre un fuero. Resulta cínico que quienes no tuvieron la capacidad ni la voluntad de investigar los crímenes más oscuros de los gobiernos del PAN hoy pretendan erigirse como fiscales. Ellos callaron porque fueron parte de un sistema podrido de complicidades y corrupción que sumió a México en la violencia y en la impunidad, agregó. El legislador morenista destacó que la exigencia de justicia no puede ser patrimonio de quienes representan los intereses de la corrupción, sino de quienes, desde el gobierno, han emprendido una transformación profunda para que nunca más la impunidad sea la norma en México. Eso dijo en su comunicado Adán Augusto, que sí, si bien tiene razón, también hay que resaltar una cosa, porque hoy le están aventando la pelotita del huachicol fiscal a Morena, todo es Morena. Pero ¿quién hizo las leyes que permitió que se importaran este tipo de líquidos de gasolinas desde Estados Unidos a México? ¿Quién hizo esa ley? ¿Se acuerdan ustedes? Fue Enrique Peña Nieto, con la reforma energética que los panistas aprobaron con sobornos. La misma situación que llevó a que Ricardo Anaya se autoexiliara porque él estaba implicado en ese caso y estaba señalado de presuntamente haber recibido sobornos para aprobar esa reforma energética que daría pie al crecimiento majestuoso del huachicol fiscal. Le quieren picar los ojos a los mexicanos, los panistas. Quieren tapar el sol con un dedo. Porque están acusando a Morena de tener la culpa y tener todos los vínculos con el tema del huachicol. Pero cuando nos preguntamos quién está investigando el tema del huachicol, quién lo está denunciando, quién está sacando las detenciones, pues es Morena, es el gobierno de la 4T. Si Morena quisiera ocultarlo, pues ahorita no estaríamos hablando del tema. Si Morena quisiera ocultarlo, no estarían las detenciones a todo lo que da. Y esto arrancó desde hace meses, desde que llegó Claudia Sheinbaum, casi luego a los primeros meses que llegó Claudia Sheinbaum, se llevó a cabo un decomiso histórico de pipas allá en el sur del país. Y luego se descubrió otro decomiso histórico todavía más grande, que fue acá en el estado de Coahuila, ¿se acuerdan? Y así ha ido como una bolita de nieve. ¿Qué gobierno está investigando el tema del huachicol fiscal? El gobierno de la 4T. El gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahora, es clarísimo que en Tabasco hay una especie de ruptura también al interior del movimiento. Porque salió el hermano de Andrés Manuel López Obrador. José Ramiro López Obrador salió a confirmar y a decir que va a haber una política. Hay que esperar, miren, que va a haber una política de cero impunidad. El secretario de Seguridad Pública significa cero impunidad. Eso es lo que significa. Para este gobierno de la Cuarta Transformación, cero impunidad. El que la haga, que la pague. ¿No se espera una nueva ola de violencia o ya está todo tranquilo en Tabasco? No, está tranquilo Tabasco.
que ojalá y ustedes que también lo puedan eso plantear, porque ha ido a la baja la incidencia delictiva y ojalá, así como cuando estaba la alza que preguntaban todos los días dónde había un muerto, ojalá y ahora, ¿verdad?, puedan informar a la ciudadanía de que la delincuencia está, de que la incidencia delictiva está a la baja en Tabasco, para bien de todas y de todos los tabasqueños. Y es que el tema del huachicol se ha estado investigando desde hace más de 2 años, es decir, inició la investigación en el tema del huachicol fiscal desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como ya se dio a conocer. Sin embargo, también recordemos que no había una plena confianza en el Poder Judicial a cargo de Norma Piña. Las investigaciones se extendieron y casualmente, ustedes me dirán, dicen que en política no hay coincidencias, pero díganme ustedes, casualmente, cuando llega el nuevo Poder Judicial, se destapa finalmente toda esta red de corrupción de huachicol fiscal, empiezan a detener a las personas, empiezan a señalar a los culpables, sueltan órdenes de aprehensión, justo cuando llega el nuevo Poder Judicial. Y todavía hay quienes preguntan, ¿por qué López Obrador no hizo nada? ¿Por qué López Obrador no dijo nada si sabía desde hace 2 años? ¿Será casualidad? ¿Habría sido intencional? Porque teníamos hace 2 años a un Poder Judicial que liberaba a los criminales los fines de semana. Porque teníamos a un Poder Judicial que parecía que regalaba los amparos, siempre y cuando fueran en contra de la Cuarta Transformación. Ese es el Poder Judicial que teníamos hace 2 años, que teníamos todavía hace unos meses. Y resulta que en cuanto cambia el Poder Judicial, rápidamente empiezan a caer los nombres, las detenciones, las empresas, empieza a caer absolutamente todo. ¿Casualidad o no? ¿Ustedes qué dicen? Saludos hasta Florida, muchísimas gracias. Demasiada impotencia de Anaya, dice Roberto también. Nivek, pues echen esa reforma para que se quiten los permisos, que se cancelen todos los permisos. Pues mira, que no estaría mal, habría que ver cómo está escrita la reforma, qué intereses se verían ahí afectados y si eso afecta o no la economía también del país. Recordemos que México está construyendo su autosuficiencia energética para que no dependamos del petróleo de los Estados Unidos ni de nadie. Ya se me fue el mensaje. Dice Juan, que la presidenta tome cartas en el asunto de los pseudopolíticos y que la presidenta no se subyugue del mandril naranja. Como que ya la presidenta está dejándose de caprichos del gringo. Pues no, no que se esté dejando. Al menos yo no he visto que Claudia Sheinbaum esté cediendo a caprichos de Donald Trump. Se ha mantenido firme ante su postura y les recuerdo que viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y México y Canadá están pactando reuniones y reforzando sus lazos para llegar fuertes, justamente, válgame la redundancia, a la renegociación del tratado. El primer ministro canadiense va a visitar nuestro país en los próximos días. Y Claudia Sheinbaum está operando un juego de ajedrez muy sigiloso. Tenemos que ser bien observadores en esto. Fíjense, se hizo tendencia estas imágenes. Estas imágenes en donde pues estaba la panista Kenia López Rabadán, que ha insultado al gobierno de la Cuarta Transformación, que ha acusado dictaduras, que ha acusado autoritarismos. Pues estaba muy contenta, muy feliz ahí, sentadita junto a la presidenta de México en un evento oficial, porque ahora es la presidenta de la Cámara de Diputados. Y se hizo viral porque Hugo Aguilar no le aplaudió cuando ella se levantó. Pero esta es ahorita hablamos del tema, ¿no? De que si Hugo Aguilar, el nuevo presidente ministro, le aplaudió o no. Ahorita tocamos ese tema. Lo curioso aquí fue la jugada de Claudia Sheinbaum desde el interior de la 4T. Porque Kenia López Rabadán es la clara representación de la estridencia que quiere utilizar la oposición para derrocar a Morena. Kenia López Rabadán ha acusado dictadura, ha acusado autoritarismo. Kenia López Rabadán, fíjense bien en esto,
Kenia López Rabadán es una de las tantas opositoras que dijo y que aseguró que con la llegada del nuevo Poder Judicial se iba a terminar la democracia, se iba a terminar la república y nos íbamos a convertir en Venezuela. Y miren ahora dónde está. Como el PAN llegó a la presidencia de la Cámara de Diputados, pues se cancela la dictadura, se cancela el autoritarismo. Porque ahora sí, los panistas tienen un lugar, una posición de poder en la Cámara de Diputados. Después de que Hugo Aguilar no le aplaudió a Kenia López Rabadán, se armó un escándalo desde la oposición y Azucena Oresti quedó en ridículo porque ni siquiera Kenia López Rabadán, como ya es presidenta de la Cámara de Diputados, pues no quiso hacer escándalo, y por más que Azucena trataba de sacarle una declaración polémica en contra del presidente de la Corte, pues no pudo. Resto de los representantes de los poderes de la Unión, pero pues innegable el desaire, la grosería del presidente de la Corte, Kenia, porque presentan a uno por uno de los asistentes, pues todo el mundo aplaude porque vivimos en una república, pero cuando tú te levantas de tu asiento, cuando eres presentada, pues el señor de la Corte le pareció buena idea no aplaudir. Bueno, primero que nada comentarle al auditorio, tenía 3 años que la Cámara de Diputados no asistía a este tipo de eventos. Y por supuesto, pues estamos hablando de pues una república en donde hay pluralidad, en donde los ciudadanos se representan a través de sus legisladores, y por eso es que me parece importante que haya este tipo de acciones, digamos, que permitan entendernos entre todos. Y bueno, yo, a propósito del presidente de la Corte, yo reconozco el mensaje que emitió anoche, ¿no? Sí, a ver, ahí y luego bueno, puso, pues, a ver, todos lo vimos y dijimos, mira, qué curioso que cuando Norma Piña se atrevió, entre comillas, porque luego ella explicó qué fue lo que pasó, a no levantarse en una ceremonia en Querétaro frente a Andrés Manuel López Obrador, y de ahí Norma Piña firmó su sentencia con López Obrador, que un día sí y otro no, la señalaba en la conferencia mañanera. Ahí Norma Piña fue la justificación perfecta para que López Obrador acabara con el Poder Judicial, porque no se levantó a aplaudirle al señor presidente. ¿Qué pasa ahora con este señor, el presidente de la Corte? Hacen exactamente lo mismo que critican. Y sí, al final del día, alguien le dijo que seguro que había sido una muy mala idea, pone un tuit en donde dice: expreso mi respeto a la diputada presidenta de la Cámara de Diputados, a quien saludé en la ceremonia, reitero mi reconocimiento al Poder Legislativo en el marco del respeto mutuo. Pero pues ya había surgido el desaire, Kenia, pues eso es innegable, ¿no? El señor no entendió que ya cambió de perfil. Y mire, en estricto sentido, yo represento a la Cámara de Diputados, a los 500 legisladores. Yo le deseo éxito pues evidentemente México merece un poder judicial fuerte, que dé certezas, que dé legalidad. Y para nosotros, para los legisladores, pues evidentemente los contrapesos y la división de poderes es absolutamente indispensable. Así es, pero cuando tú Ahí va, te diste mire. cuenta que no había aplaudido, cuando viste Quiere el video, sacar a fuerza la declaración. No, pero yo tenía al ministro presidente en lateral, me lo comentaron algunos medios terminando ¿Y qué pensaste? La verdad es que hasta que vi el video me percaté, digamos, de que no había aplaudido. Yo creo que pues habrá de fijar una posición de que sucedió. Yo me quedo, la verdad es que me quedo con él. Y es que, por más que le quiso sacar la declaración polémica y confrontativa, pues Kenia López Rabadán no quiso. ¿Por qué no quiso Kenia López Rabadán? No porque le falten ganas de confrontar al régimen, como le acostumbran decir, sino más bien porque Kenia López Rabadán hoy tiene un reto frente a sí misma. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gerardo Fernández Noroña llegó a la presidencia del Senado? El reto era que Noroña tenía que demostrar que no era un bravucón, que iba a actuar con prudencia, que se iba a portar bien. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, pues la misma vara con la que los opositores midieron a Gerardo Fernández Noroña es exactamente la misma con la que ahora está siendo medida Kenia López Rabadán. Después de ser conocida por estar gritando, por agredir verbalmente, por insultar, por denostar, después de ser conocida como una reventadora, además de plurinominal, pues ahora Kenia López Rabadán tendrá que esforzarse por demostrar prudencia, por demostrar pues que no es una gritona, que nada más quiere hacer que se escuche su voz.
Ese es el reto para Kenia López Rabadán y por eso mantuvo una especie de mesura que, por ejemplo, personajes como Lili Téllez no podrían mantener. Imagínense que hubieran puesto o que pongan en el futuro a Lili Téllez como presidenta del Senado de la República, pues no, ni sentido tiene. No se va a aguantar las ganas, se va a convertir el Senado en una dictadura chiquita como el PRI chiquito de Alejandro Moreno y la pequeña dictadura que construyeron. Entonces, les digo, en política nada es casualidad. Saludos. Jesús Arroyo dice, mi comentario es, la mayoría de los políticos se están guardando sus secretos y solo lo utilizan cuando van a chantajearse unos a otros. Mala manera de actuar, claro. Pésima manera de actuar. O sea, si le saben algo a quien sea, del movimiento o no, lo correcto es que esos políticos presenten la denuncia, muestren las pruebas y hagan públicas las acusaciones y no que lo tengan guardadito por si se ofrece. No, pues digo, de eso no se trata, al menos la justicia que los mexicanos estamos buscando. Muchas gracias, Juan Ibarra, muchas gracias. José Ángel dice, esa señora Azucena se exhibe como una verdadera intrigosa. Pues sí. Sí, la verdad es que se ha exhibido últimamente bastante, o sea, bastante como intrigosa y como querer estar a fuerza buscando ahí algo donde no lo hay. De inmediato la comparativa. La gran diferencia es que la senadora López Rabadán no es la presidenta del país, dice Armando Fuentes. Pues no, claro que no. Claro que no, Kenia López Rabadán no es la presidenta del país, no significa lo mismo. Y Hugo Aguilar también emitió después un comunicado disculpándose y pues incluso mostrando su respeto hacia Kenia López Rabadán como senadora y también como presidenta del Senado de la República. Y ya miren, con eso, caso cerrado. Por más argüende que quisieron hacer, pues no se consiguió. Dice por acá, como decía el presidente López Obrador, aún lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero ya se va fortaleciendo ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que si de algo podemos tener la certeza es de que sí, Claudia Sheinbaum está mostrando mucho liderazgo en el país. O sea, mucho liderazgo en México y también en los Estados Unidos. En el extranjero, Claudia Sheinbaum ha recibido constantes reconocimientos. Y su popularidad se sigue acrecentando. Y lo que es peor todavía para la derecha mexicana es que Claudia Sheinbaum se sigue acercando al pueblo de México. Tomé la decisión de este año, primer año de gobierno, agregar algo a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el 1 de septiembre los presidentes, en este caso la presidenta, tenemos que dar nuestro informe de gobierno. Hay que rendir cuentas al pueblo de México. Entregamos el informe al Congreso, dimos nuestro mensaje a la nación en Palacio Nacional el 1 de septiembre, pero decidí recorrer todos los estados de la República y la Ciudad de México para rendirle informe al pueblo de México en cada entidad. En este caso, rendir mi informe ante el pueblo del Estado de México. Y es que, ¿se imaginan ustedes a Lili Téllez haciendo lo que hace la presidenta? ¿Se imaginan ustedes a Ricardo Anaya, a Xóchitl Gálvez, llegando a la presidencia de la República y luego diciendo, bueno, me voy a ir los fines de semana, que son mi descanso, a recorrer el país para informarle a la gente y rendirle cuentas? ¿Se los imaginan haciendo eso? Porque yo francamente no me lo imagino ni de chiste. Lili Téllez no quiso salir a hacer campaña ni en su estado. ¿Ustedes creen que va a salir a rendirle cuentas al país completo? Pues no. Ricardo Anaya intentó mezclarse con el pueblo y nomás no le salió bien, mejor salió huyendo. Y de Xóchitl Gálvez ni hablar, que apenas era candidata a la presidencia y ya nos andaba diciendo y advirtiendo que iba a retomar los viajes al extranjero, ¿no? Pues Xóchitl Gálvez andaría ahorita de vacaciones. ¿Se los imaginan ustedes? A los opositores haciendo eso, llevando el informe a cada uno de los estados de la República. Por supuesto que no. Todavía es fecha, imagínense, desde que llegó Jorge Romero a la presidencia del PAN, que prometió que iban a salir a las calles a tocar las puertas
todavía es fecha que no vemos a los panistas tocando puertas y saliendo a recorrer el país. Seguimos esperando, yo sigo esperando que vengan a tocarme la puerta con su chalequito azul. Y yo no sé si en tu estado, díganme ustedes en qué estado de la República están. Pero miren, yo aquí en Coahuila, en Saltillo, en la capital, no he visto ni un chalequito azul de color del PAN tocando puertas. Ahora que anduvimos allá en Mérida, en Quintana Roo, menos. No vi a nadie, ni un chalequito azul tocando puertas y recorriendo las calles. Nada. Lo que sí vi, les tengo que contar esto, Estuvimos, fíjense, de paseo, de viaje, fuimos a ver el Tren Maya, ahí les voy a subir un videito, muy padre, sí había gente, fíjense que qué curioso, porque sí había gente, y no estamos ya digo, si es puente, ¿no? Va a haber puente, pero pues hoy al menos en la escuela de mi hija sí hubo clases, pero sí había gente, había gente en los vagones del Tren Maya, y luego de ahí quisimos ir a visitar las ruinas de Tulum, y ven que ahí en Tulum también abrieron el Parque El Jaguar recientemente. Bueno, pues resulta que hay un grupo de gente coordinada que son estafadores. Atención a esto, Atención a la gobernadora de allá de Quintana Roo, atención a la presidencia municipal allá en Tulum, atención a las autoridades. Porque tú vas por la carretera y luego donde antes era la entrada, el caminito para entrar a las ruinas que están ahí en Tulum, que es una zona arqueológica, pues ahí hay gente que te dice, no, por aquí pásele, por aquí está el estacionamiento. Y se acerca una persona que trae una camisa del INAH. Imagínense ustedes, trae su camisita así que parece del gobierno, a una persona del gobierno que parece. Y trae las siglas y los sellos y toda la cosa. Y entonces te empiezan a decir que hay un nuevo impuesto federal y que entonces ahora tienes que pagar, empiezan diciéndote, ¿no? Tienes que pagar 300 no sé cuántos pesos para poder ingresar a las ruinas, pero luego si tú te quieres meter a la playa tienes que pagar 100 pesos y luego y luego aparte para entrar está el impuesto. Total que nos querían vender, imagínense ustedes, querían vendernos la entrada a más de 1,000 pesos por persona. Más de 1,000 pesos por persona. Con una camisa del INAH. O sea, era una persona, les digo, yo volteaba y lo veía y le veía aquí los sellitos y acá y todo. Y tenía una camisa del INAH. Y nos quería vender la entrada a más de 1,000 pesos por persona. Cuando la entrada al Parque El Jaguar, que también tiene acceso a las ruinas y tiene acceso a las playas, tiene un costo de 344 pesos, una cosa así. Entonces, bueno, advertencia, si ustedes van y se topan con alguien que les diga que el boleto y la entrada cuesta más de 400 pesos, los están estafando, no los compren. Obviamente no las compramos las entradas, avanzamos tantito más, llegamos a donde estaba una entrada del Parque El Jaguar, hablamos con el personal que estaba ahí, que son muy atentos, por cierto, y ya nos explicaron que había revendedores. Obviamente le dijimos que era una persona que traía playeras oficiales. Pero una cosa tremenda, una estafa tremenda. Entonces para que la gente que vaya de visita para allá, pues ponga mucha atención porque sí fue muy confuso y luego te empiezan a meter un chorro de cosas y que el impuesto, y luego el señor incluso nos dijo, no, es que ahora que llegaron los de Morena, pues se subieron los impuestos y por eso está así de caro. Imagínense ustedes, tremendo plan que traen ahí para estafar a la gente. Bueno, pues ojalá que no. Dice, oye Campeche, si ya fui y está muy bonito a pesar de que hace mucho calor, pues sí está haciendo mucho calor, está haciendo mucho calor, pero está muy bonito, todo está muy bonito, la gente muy amable. Nos topamos también ahí en las playas en Quintana Roo, a la Guardia Nacional, mucha Guardia Nacional, muy atentos también, acercándose a la gente, platicando con la ciudadanía, poniéndose a las órdenes de la gente, muy atentos, la Guardia Nacional. En el Tren Maya ni se diga, o sea, en el Tren Maya la verdad que muy amables todos, a quien le preguntaras y luego te están esperando para llevarte y que no te vayas a ir por otro caminito, también. En el Tren Maya la gente muy amable,
pues yo lo vi todo bien, ¿eh? Yo no vi que nada funcionara mal, yo no vi el tren vacío, iba mucha gente, todos muy contentos. La verdad es que me sorprende el tema de la devastación que tanto acusaban por el tema ecológico. También sí vi, claro, había zonas que estaban donde se ve que pues, se quitaron la selva para poner máquinas y demás, claro, pero luego también volteas y ves la carretera de 4 carriles y dices tú, ¿cómo le habrán hecho los del PRIAN para construir estas carreteras? ¿Será acaso que las carreteras nacieron con la selva y no talaron ni un solo árbol para construirlas? Sí, claro que hubo tala de árboles, claro que sí, hubo esto que ellos llaman ecocidio, pero pues yo me pregunto lo mismo, ¿no? Volvemos a la misma pregunta. Si hubo eso que llaman ellos ecocidio para hacer el Tren Maya, pues entonces ¿cómo se le llamó cuando ellos hicieron las carreteras? Muy amplias, eso sí, o sea, les digo, 4 carriles creo que son, 4 o 6, no me acuerdo. Pues ¿cómo le habrán hecho? A lo mejor las carreteras ya estaban, por eso no tumbaron ni un árbol. O no sé, me pregunto también cómo habrán hecho para construir los hotelotes y los parques que están ahí, que pasa uno y nomás los ves así en el camino. ¿Cómo le habrá? A lo mejor ya estaban, ¿no? Nacieron con la selva, emergieron de la tierra sin que talaran un solo árbol. Pregunto yo. Dice, ¿por qué nadie está hablando de los impuestos para el 2026? Vivos mexicanos, no dejen que los duerman. Vamos a hablar de los impuestos. Al ratito en la tarde tocamos ese tema de los impuestos con muchísimo gusto. Vendrán nuevos impuestos para los refrescos, para los cigarros, para los videojuegos. Al ratito tocamos el tema porque vaya que hay mucho que decir. Dice Silvia, lo que debería hacer Morena es no aceptar chapulines porque hay gobernadores que estaban en el PRI y en el PAN. Exactamente, también. Eso ya se los he dicho. Eso de que estaban en el PRI, en el PAN hace un año, hace 6 meses y de pronto llegan las candidaturas y se convierten en morenistas, pues sí está muy raro y les quita mucha credibilidad, la verdad. Aguas con esa gente estafadora, deberían tener cuidado. Pues sí, por eso les estoy avisando, para que tengan mucho cuidado si van. ¿Algún souvenir para rifar? Híjole, les iba a presumir, les iba a enseñar una pulserita, un collarcito que me compré del Tren Maya. Se los rifo, si lo quieren lo rifamos. Ustedes pongan aquí abajo, quieren que hagamos rifa, se los rifo con muchísimo gusto, que se vayan hasta donde sea, el que se anime, lo regalamos, lo ponemos ahí un sorteo, a ver cómo hacemos. Escríbeme aquí en los comentarios si quieres un souvenir del Tren Maya y con mucho gusto nos organizamos. Noticiosos, denle like, suscríbanse, compartan para llegar a más personas. Yo soy Yasira Handar y en un ratito los espero con más información. Bye bye.